¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Bienvenidos nuevamente más a este tutorial de Aprendamos Juntos en Casa. Estamos en el proyecto 7, la semana número 4. Nos toca el área de matemática. El tema de esta semana es la ventana filosófica. La actividad es la actividad número 3, función de probabilidad y distribución. El área de matemática para el curso segundo BGU. Soy el licenciado Vicente Panchana. No olviden al término de la jornada enviar todas las evidencias de su trabajo a mi correo institucional vicente.panchana@educacion.gov.es. Ya estamos a punto de terminar ya el año lectivo, entonces espero que pongan todo el énfasis necesario para que ustedes puedan entregar todas sus actividades. Muy bien, entonces, estudiantes pinenses, comenzamos con este tutorial. La actividad 7, semana número 4, actividad número 3. Lea y analiza el siguiente artículo sobre las probabilidades para la paz mundial. Entonces, vamos a leer un breve énfasis de todo lo que nos dice ese artículo para luego realizar la actividad. La cumbre Guangzhou World, que reunió a más de 1000 líderes en Bogotá, concluyó hoy con el mensaje de que solo habrá una verdadera paz en el mundo si existe reconciliación, inclusión, respeto por la diversidad, igualdad de oportunidades y cuidado del planeta. Durante los 4 días del encuentro de jóvenes más importante del orbe, que por primera vez se realizó en Latinoamérica, los asistentes debatieron sobre educación, paz y conflicto, desarrollo sostenible, derechos humanos, liderazgo, gobierno y negocios globales. En el cierre de la cumbre, el Premio Nobel de Paz 2001 y ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, alentó a los jóvenes a poner toda su energía al servicio de la reconciliación y la paz, porque la sana convivencia es un camino del que deben apropiarse, perseguir y construir. En un discurso, Annan reflexionó que la solución a los conflictos tienen que ser política y no militar, y requiere confianza para que avancen los procesos. Para lograr la paz, los líderes deben promover la reconciliación, no solo entre la gente, sino también con la naturaleza, dijo el jefe de Estado. Al agradecer la asistencia al OYW, Santos recomendó a los participantes ser siempre audaces y pensar en grande, ya que solo con perseverancia se puede lograr cualquier cosa, más en la coyuntura actual en donde el liderazgo y la compasión es lo que necesita el mundo. El Guangzhou World tuvo por primera vez en Londres en el 2010 y posteriormente se realizó en Zurich, Suiza. Ya, entonces podemos ver aquí todo un artículo sobre las probabilidades que podrían tener la paz mundial. Entonces, una vez usted leído y analizado este artículo, va a realizar un ensayo corto. Siempre un ensayo va a tener la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, va a realizar un ensayo corto con tus recomendaciones para las probabilidades que se dé la paz mundial, tomando en cuenta el artículo anterior y añade a tu acordeón del fin del proyecto. Entonces, este ensayo usted tiene que añadirlo en su acordeón de aprendizaje de esta semana. Recuerde que el acordeón de aprendizaje para esta semana es de color verde. Es de color verde. El de la semana pasada fue de color amarillo. Para esta semana tenemos el de color verde. Bien, igual como lo hizo la semana pasada, hace su nuevo acordeón de aprendizaje. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar ya a nuestra materia, lo que es matemática. Entonces, el tema en sí es todo lo que son la función de probabilidades. Entonces nos dice en la tercera parte, indaga acerca de las probabilidades que pueden determinarse en referencia a las probabilidades en el texto de matemáticas de segundo curso de BGU. Muy bien, entonces, estudiantes, ustedes van a hacer aquí lo siguiente. Voy a proponerles un ejercicio, 2 ejercicios voy a proponerles acerca de lo que es de función de probabilidad, parecidos a lo que propone la ficha pedagógica que usted tiene que resolver del texto.
Vamos con el primer ejercicio propuesto. Esta función de probabilidad tiene que ver todo con la parte de estadística, la unidad o el bloque de estadística. Bien, entonces, primero nos dice, sea la siguiente función, tenemos ahí una tabla de frecuencia, la siguiente función de probabilidad, considera la X aleatoria discreta. Entonces, en la primera fila tenemos la X sub I, que viene a ser la variable aleatoria discreta. Las variables son 1, 2, 3 y 4. Y tenemos P sub I, que viene a ser la probabilidad de la función. Entonces, serían 0,1, 0,3. Este valor C no lo conozco, ¿cuál sería el valor? Y 0,2. Muy bien, entonces vamos a determinar los ítems que nos pide este ejercicio. El primer ítem nos pide calcular el valor de C. Como vieron ustedes en la tabla, no tenemos el valor de C. Entonces, vamos a calcular ese valor de C. Entonces, ¿cómo ustedes pueden aquí calcular este valor de C? ¿Cómo calcularía? Sabemos que toda la función de probabilidad P sub I, toda esta columna, si la sumamos, esta columna debe ser siempre igual a la unidad, porque la probabilidad está dada en decimales, no está dada en porcentajes. Si fuera porcentaje sería el 100%, pero está dada en decimales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Como sé que toda esta columna debe ser igual a la unidad, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos cada valor y lo igualamos a 1. Lo igualamos a 1. Es decir, vamos a resolver por medio de una ecuación. Vamos a resolverlo por medio de una ecuación. Entonces quedarían 0,1 más 0,3 más C más 0,2 igual 1. Entonces me quedaría C, ya despejado, sumo 0,1 más 0,3 y más 0,2, que esto me da 0,6, igual a 1. Como necesito hallar el valor de C, sería la incógnita. Despejo la incógnita y el valor que está acá pasaría al segundo miembro de la ecuación con signo cambiado. Menos 0,6. Y saco la diferencia. 1 menos 0,6 sería el valor de C, 0,4. Entonces ya tengo aquí el valor de C, donde su variable es 3 y el valor de C sería 0,4. Ahora, nos pide escribir la función de probabilidad y de distribución. Vamos primero a hallar la función de probabilidad. Para determinar esta función de probabilidad, tengo que establecer la fórmula correspondiente. En esa fórmula, función f de x es igual a p, que es la probabilidad de x, donde los valores de x van a ser menores o iguales a las variables. Menores o iguales a la variable. Y esto va a ser igual a la sumatoria de x sub i menor que la variable p, que es la probabilidad, donde x va a ser igual siempre a x sub i. Ya, entonces vamos a aplicar esta fórmula que creo que se les va a dificultar un poquito porque ve muchos símbolos, pero ya en el proceso y en el cálculo van a ver que es algo totalmente sencillo de poder reemplazar. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos comenzando a reemplazar los valores de la variable, de cada una de las variables. Entonces, con la primera, 1, f sub 1, p, cuando la variable en este caso es menor o igual que 1. Entonces, si es menor o igual que 1, en este caso sería igual a 1, el valor de la probabilidad de p sub i va a ser igual a 0,10. Con la segunda, asimismo, f sub 2, para el valor de p, cuando x es menor o igual que 2. Entonces, si es menor que 2, incluye los valores de 1 y 2. Entonces, vamos a sumar las probabilidades, porque tenemos que ir sumando todas las probabilidades. Entonces, incluye el valor de 1 y 2. Entonces, el valor de la variable 1 y el valor de la variable 2 serían sus probabilidades. 0,1 más 0,3 serían 0,4. ¿Ya? Y el otro sería la función cuando x vale 3, f de x igual 3, cuando los valores de x son menores o iguales a 3.
Entonces ahí incluyen las variables 1 y 2 y 3 con sus respectivos valores de la probabilidad. 0,1 más 0,3 más C, que vale 0,4, que lo hallamos, es igual a 0,8. Y por último, el valor de f de x, donde x, los valores de x son menores o iguales a 4. Asimismo, 1, 2, 3, hasta el 4. Y todos los valores de p sub i, 0,1, 0,3, 0,4 y 0,2. El total es 1. Ahí está demostrado la función de probabilidad de este ejercicio. Ya, muy bien. Entonces, hemos terminado una parte. Ahora, vamos a calcular también la función de distribución. Pero antes de aquello, también podemos realizar el gráfico de esta función de probabilidad. Vamos a realizar el gráfico de la función de esta probabilidad. Entonces, como ya tenemos todos los valores, entonces vamos a realizar el gráfico de la función. Yo ya lo tengo aquí realizado, lo he hecho en GeoGebra. Miren, en el eje de las X, el eje horizontal, vamos a ubicar en este caso todos los valores aquí de la variable X sub i, la variable aleatoria. Y en el de acá vamos a poner las probabilidades. P sub i. Ya, entonces ahí vamos a tomar los valores de 1, de 2, de 3 y de 4. Vamos a hacerlo a través de un diagrama de barras. Un diagrama de barras. Entonces el 1 se eleva hasta 0,1 de probabilidad. Hasta aquí elevamos. El 2 hasta 0,3. El 3 hasta sería 0,4. Se nos dio 0,4. Y el 4 hasta 0,2. Ahí queda entonces representado gráficamente la función de la probabilidad. Aquí no nos está pidiendo en la ficha, pero he adicionado este gráfico para que ustedes puedan representar los resultados de manera estadística. Y una de las maneras estadísticas es la representación gráfica. En este caso, mediante un diagrama de barras. Muy bien. Vamos a ver ahora la función distribución. ¿Cuál sería esta función de distribución que la vamos a establecer mediante f sub x, donde vamos a poner todas las funciones correspondientes? Comenzando desde 0. Si es 0, si todos los valores de x son menores a 1, van a ser 0. Van a ser menores que 0. Entonces ponemos menor o igual, menor que 0, perdón. Solo menor que 0. Menor que en este caso que 1. Si el valor de es 0, menor que 1. Ahora, el otro valor, 0,1, va a estar dado entre todos los valores de x mayores o iguales que 1, incluido el 1, y menores que 2. Va a estar dado dentro de ese intervalo, pues, ¿no? Menores que 2, entonces incluye al 1, donde 0,1. La otra probabilidad, 0,3, en este caso, porque tenemos que ir sumando, pues, ¿no? Entonces, 0,1 más 0,3 sería aquí 0,4. Estarían todos los valores mayores o iguales que 2 y menores que 3. Y menores que 3. Ya, el siguiente. Recuerden que aquí en C me dio 0,4. Entonces, 0,4 más 0,1 y más 0,3 me da 0,80. ¿Va a estar dado en qué intervalo? Todos los valores de X van a ser mayores o iguales que 3, pero menores que 4. Menores que 4. Entonces incluía todo esto. Por eso que sumamos todos los valores. 0,1, 0,3 y 0,4. Y por último tenemos la unidad, que sería la sumatoria de todo. Van a ser todos los valores si los valores de X van a ser mayores o iguales a 4. Van a ser mayores o iguales a 4. Ya, entonces, ahí nos quedaría ya esta función de distribución. Y por último, nos pide el ejercicio determinar la esperanza matemática, la varianza y la desviación típica. Entonces,
tenemos la tabla de distribución de frecuencia con los mismos valores. Ahora la he hecho en forma vertical, la teníamos en forma horizontal, pero le hemos agregado las columnas para poder determinar lo que es la media o esperanza matemática. Entonces, en la primera columna tenemos las variables aleatorias, 1, 2, 3 y 4, P sub i, que vienen a ser las probabilidades, 0,1, 0,3, 0,4 y 0,2. Recuerden que esta cantidad debe darme siempre la unidad, pues, ¿no? Luego multiplicamos. Para determinar la esperanza matemática, tengo que multiplicar la columna de X sub i, que son las variables aleatorias, por P sub i, que es la probabilidad. Entonces multiplicamos 1 por 0,1, 0,1, 2 por 0,3, 0,6, 3 por 0,4, 1,20 y 4 por 0,20, 0,80. Si sumamos toda esta columna, la sumatoria de toda esta columna va a ser 2,70. Ahí tenemos este símbolo, el símbolo de la sumatoria. Y por último, para poder determinar la varianza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? X sub i, que son las variables aleatorias discretas, la elevamos al cuadrado. Entonces, esta columna aquí voy a elevarla al cuadrado y luego la multiplico por P sub i, que es la probabilidad, la función de probabilidad. Entonces multiplicamos 1 al cuadrado es 1 mismo, por 0,1 es 0,10. 2 al cuadrado, que serían 4, por 0,3, que serían 1,20. 3 al cuadrado, 9, por 0,4, que serían 3,60. Y 4 al cuadrado, que es 16, multiplicado por 0,20, que es 3,20. Si sumamos toda esa columna, me da 8,60. Entonces, ya he formado ya la tabla de frecuencia para poder establecer la media o esperanza matemática mediante la fórmula establecida. ¿Cuál es la fórmula para calcular la esperanza matemática? Representamos U, que viene a ser la esperanza de X, la esperanza matemática de la variable, donde va a ser igual a la sumatoria de N de I igual 1, va a ser de la variable X sub I por P sub I. Como nosotros ya tenemos esta sumatoria, miren, aquí está la sumatoria de esta columna, entonces el valor de la media o esperanza matemática es 2,70. Ese sería el valor de la esperanza matemática, ¿no? De la media o esperanza matemática. Bien. Y luego nos pide calcular la varianza que así mismo la vamos a determinar por la fórmula respectiva. El símbolo para la varianza es el símbolo de sigma, que es en número del alfabeto griego, sigma, que sería entonces sigma al cuadrado va a ser igual a la sumatoria, asimismo de n, i igual 1, de x al cuadrado sub i por p sub i, menos la esperanza matemática al cuadrado. Ya, entonces, esta columna, como nosotros ya la tenemos aquí, el valor de la sumatoria ponemos 8,10 menos 2,70 elevado al cuadrado. Entonces, menos U, que es U, es la esperanza matemática, 2,70, lo elevamos al cuadrado y sacamos esa diferencia que nos daría entonces la varianza es 0,81. Luego nos pide la desviación típica o estándar, que también se llama. La desviación típica o estándar no es otra cosa que es la raíz cuadrada de la varianza. Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces establecemos la fórmula al cálculo de la desviación típica o estándar, donde aquí ya sería sigma solo la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza me dio 0,81, su raíz cuadrada va a ser 0,9. Aquí le puse el cuadrado, vamos a corregir porque ya estamos eliminando el cuadrado, aquí ya no debe ir el cuadrado, entonces lo eliminamos, ¿no? Lo eliminamos.
Ya, listo. Entonces, ese sería el valor, chicos. Ese sería el valor. Ya. Entonces serían 0,9. Y hemos determinado entonces el valor de la desviación típica o estándar. Listo, jóvenes, pero podemos comprobar todo este resultado con su calculadora científica Casio Classwitz, que ya la hemos estado utilizando en diferentes tutoriales. Ustedes la tienen también en link, las he subido en el grupo para que puedan descargarla. Si no la ha descargado, descárguela para que pueda realizar las actividades, pues, ¿no? Ya, entonces utilizamos esta calculadora, y yo tengo la calculadora Casio Classwitz. Vamos entonces a ingresar los valores. Vamos a ingresar los valores. ¿Qué valores yo necesito aquí para poder ingresar? Voy a borrar todo, ¿no? Ya. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a estadística. Ya. Aquí, en menú. Nos vamos a menú. Y cada parte del menú, miren, está dado por el cálculo, está dado por números complejos, base N, matrices, vectores, estadística, que es el número 6. Ya. Pulsamos la tecla 6 y nos lleva ahí a otro menú desplegable, que sería la primera, lo que sería una sola variable. Aquí tenemos el menú 2, que es una función lineal, el menú 3, que es una función cuadrática, el otro que es una ecuación con logaritmo natural, pues no. Bien, pero lo que nos interesa a nosotros es la número 1, porque tenemos con una sola variable, una tabla de distribución de frecuencia con una sola variable. Entonces, digitamos el número 1 y podemos observar aquí, vamos a darle pantalla abierta. Vamos a abrir la pantalla para que ustedes puedan observar la pantalla abierta. Todo lo que está aquí se despliega acá. Y vamos a ingresar los valores de X de la primera columna, que son las variables aleatorias. Entonces, sería 1, enter, 2, enter, 3 y 4, ¿no? Miren, automáticamente se va ingresando, ¿no? Luego vamos a ingresar el valor de las frecuencias. ¿Cuál vendrían a ser las frecuencias? Las probabilidades, la función de probabilidades. Entonces, la primera serían 0,10, siguiente 0,30, 0,40, más 0,20. ¿Listo? Solo necesitamos esas dos columnas de ingresar, nada más. Con esas dos columnas ingresadas, ¿qué va a hacer usted? A ver, vamos ahora sí a pulsar la tecla opciones y ahí nos da otro menú. Pero vamos a pulsar la tecla número 3, que es el cálculo de todas las variables. 3, miren, y me da todo el resultado obtenido. Me da la media o esperanza matemática, que es 2,70, nos dio 2,70. El valor de esta sumatoria, que también nos dio 2,70. ¿Qué más? Tenemos el valor de del producto de X sub I al cuadrado por P sub I, 8,10. Aquí tenemos 8,10, también nos dio. El valor de la varianza, 0,81. Comprobamos, nos dio el valor de 0,81, miren. Y el otro valor, que es la desviación típica de X, 0,90. Entonces, podemos concluir, jóvenes, que nuestro ejercicio está correcto. Está correcto. Muy bien. Entonces, ustedes pueden ayudarse a través de esta calculadora digital Casio Classwitz para que puedan comprobar todos los resultados que hayan obtenido. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a minimizar esto y vamos a seguir con los demás ejercicios propuestos. Ya, aquí tengo otro ejercicio. Otro ejercicio, miren. Asimismo, los valores de la columna X sub I y el valor de la función de probabilidad. Entonces, lo que establecemos una ecuación para calcular el valor de C. Aquí el valor de C nos dan como un término, miren, con una constante. C, 2C, 3C, 4C.
Entonces, como sé que toda esa columna va a ser igual a 1, resuelvo y esa ecuación y me quedaría entonces 1C más 2C, 3C, más 3C, 6C y más 4C, 10C. Despejo la incógnita C y el 10, que es el coeficiente, pasaría a dividir y el valor de C serían 0,10. Entonces ya tengo aquí el valor de C, que es 0,10. El valor de acá serían 0,20. ¿Correcto? El de acá 0,30. 3C 0,30 y 4C 0,40. Asimismo, vamos a describir la función de probabilidad de distribución. El mismo proceso que voy a realizar. El mismo. Pero en este caso ya serían para todos los valores menores o iguales a 6. Serían 0,10. Voy sumando y hasta obtener la unidad. Ya usted puede ir analizando el ejercicio. Ya. Siguiente paso, ya aquí ya les he dado ya establecidos los valores. 0,10, 0,20, 0,30 y 0,40. Asimismo, establecemos el gráfico de la función de probabilidad, sino que en este caso, si vamos a tomar la parte negativa, que es la del segundo miembro, en este caso el segundo cuadrante, perdón, en el plano cartesiano, el segundo cuadrante, la parte negativa. Entonces elevamos las barras, los diagramas de barras serían menos 6 se eleva hasta 0,10, que es la probabilidad, el menos 3 hasta 0,20, 0 hasta 0,30 y 3 hasta 0,40. Bien, la función de distribución sería desde 0, pues no 0 y los valores de X son menores que menos 6. 0,10 si los valores de X están entre menos 6 y menos 3. 0,3 vamos sumando entonces 0,3 si los valores de X van desde menos 3 hasta el 0. Entonces ahí serían todos los valores de X mayores o iguales a menos 3, pero menores que 0. Ya, seguimos entonces sería 0,60 si van desde 0 hasta 3. Y por último, la unidad si los valores de X son mayores o iguales a 3. Ahí sería 1, pues no. Son mayores o iguales a 3. Muy bien. Con esto ya hemos determinado la función de distribución. Por último, vamos a determinar asimismo la esperanza matemática, la esperanza o media matemática, la varianza y la desviación típica o también llamada estándar. Aquí tengo nuevamente la tabla de distribución de frecuencia, pero en forma vertical. Miren. Entonces, asimismo, determinamos estas dos columnas multiplicando menos 6 por 0,1, menos 0,6, menos 3 por 0,2, menos 0,6, 0 por 3 es 0, 3 por 0,4, 1,20. Y luego este resultado de X sub i lo elevamos al cuadrado, menos 6 elevado al cuadrado serían 36. Recuerden la ley de la potenciación, base negativa elevado a un exponente par, su resultado a potencia siempre va a ser positivo. Entonces me quedaría aquí 36. Y 36 por 0,1, 3,6. Menos 3 al cuadrado serían 9, por 0,2, 1,8. 0 al cuadrado es 0, por 0,3, 0. Y nuevamente 3 al cuadrado 9, por 0,4, 3,60. Si sumamos toda esta columna, su sumatoria va a ser 9. Tiene que sumar toda esta columna. ¿Ya? Vamos a determinar la media o esperanza matemática mediante la fórmula. Como aquí ya el resultado nos dio 0, la sumatoria de X sub i por P sub i, entonces puedo determinar que la esperanza matemática es 0. Determinamos ahora la varianza y la desviación típica. La varianza no es otra cosa que es la sumatoria del producto de X sub i al cuadrado por P sub i menos la media o varianza, esperanza matemática, perdón, al cuadrado. Entonces, el primer producto, aquí la sumatoria nos dio 9, menos la esperanza matemática es 0, y 0 al cuadrado es 0 mismo. 9 menos 0 me quedaría
9 la varianza. La desviación típica y estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si la varianza me dio 9, raíz cuadrada de 9 sería igual a 3. Ya, aquí nuevamente les puse al cuadrado. Bueno, son en el momento de que uno está digitando, se pasa, pues no. Pero en el momento que estoy dando la clase, ahí es que me doy cuenta de lo que se ha digitado, pues no. Ya, listo. Ya, entonces serían, ¿es la desviación típica o estándar? Bien, entonces hacemos la comprobación con la calculadora respectiva. Asimismo, vamos a ingresar, vamos a eliminar todo esto. Vamos nuevamente a estadística para ingresar nuevamente las nuevas variables aleatorias y las nuevas probabilidades. Miren, ingresamos menos 6, enter, menos 3, enter, 0, enter y 3, enter. ¿Ok? Vamos con las frecuencias. Frecuencia, la primera quedaría 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. ¿Ya? Ok, ingresar esas dos columnas, suficiente con esas dos columnas para poder determinar todos los resultados. Nos vamos a opciones, a la tecla de opciones, y digitamos el número 3, que corresponde a una variable, el cálculo de una variable. Entonces digitamos el número 3. Miren, y ahí me dan los resultados. La esperanza matemática me dio 0. El resultado del producto o la sumatoria de X también me dio 0. La sumatoria de X al cuadrado me dio 9. Aquí está 9. La varianza también 9. Acá tenemos la varianza. Y su desviación estándar me dio 13. Por lo tanto, podemos comprobar, chicos, que el resultado de este ejercicio es correcto. Ya, estos ejercicios no son los que están propuestos en la ficha. Parecido, sí. Entonces, pero este ya tiene el conocimiento para poder desarrollar los ejercicios. Entonces, ya quedan ustedes realizar los ejercicios propuestos que lo indicamos en la siguiente diapositiva. Cerramos esto, entonces. Bien, entonces, la última parte ya sería resolver los ejercicios 2 y 5 de la página 132 y 133. Ahí está, miren. El ejercicio 2 está aquí y el ejercicio 5 que está acá. Ya, de la página 132 y 133. Bueno, chicos, entonces me despido. Espero haber compartido de la mejor manera este tutorial y que puedan realizar todos los ejercicios propuestos. Nos vemos el día de mañana porque mañana también tenemos el acompañamiento, la segunda parte de este tutorial, nuevamente con el tema de probabilidades, ¿no? Y función de probabilidad. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Gracias, un gusto haber trabajado con ustedes. Dios me lo bendiga.